Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero compartir con ustedes en esta mañana este mensaje. Compartirlo. Dice así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien. Tomen asiento, amados hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora, Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, oramos, Señor, creyendo que tú estás en este lugar. Donde están dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y estás aquí, Señor. Estás en medio de tu iglesia. Bendice tu iglesia, prospera tu iglesia. Tus hijos en esta mañana vinieron a oír tu palabra. Danos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. El espíritu de la palabra se ha revelado en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Gloria al nombre de Jesucristo. Siempre que puedo compartir con ustedes algunas cosas de la palabra, de ejemplos, siempre estamos dispuestos al Señor, ¿verdad? Para aprender. Esos textos bíblicos que no sabemos, esos textos que nos llaman tanto la atención, que están en nuestra memoria, nosotros tenemos que aprender el ejercicio completo, que la palabra que no se siembra no da fruto. Y yo les he puesto el ejemplo de la semilla en los graneros, que es palabra de Dios. Los que tienen la Biblia allí en la cabeza, o lo tienen en sus manos, o tienen en la casa muchos textos bíblicos, es bíblico, es un mandato del Señor, porque el Señor dijo, las escribirás estando en tu casa, cuando vayas por el camino, es narración, en tu casa escríbelas, enséñalas. Entonces hay esos hermanos que ponen textos bíblicos, me encantan, porque eso le está recordando a uno la palabra. Porque la palabra, cuando no se siembra, es como tener una semilla de maíz, de lenteja, de caraota. Usted puede tener eso lleno, como hermanos que tienen muchos textos en la cabeza, pero que no lo siembran en el corazón. La semilla que está en los graneros es la palabra de Dios. Pero si no se siembra, no hace efecto. Sigue siendo la palabra de Dios, pero sin efectos. Como dijo un teólogo, que la palabra es un libro, ¿verdad? Que la palabra, en el papel, es un texto muerto. Es decir, está allí, pero no tiene vida. La semilla que está en los graneros es palabra de Dios. Es buena, pero no edifica hasta que no se siembra. ¿Aló? Hasta que no se siembra. Por eso, el escritor dice que hay una manera de sembrar la palabra. Y es cuando usted la saca del granero, de unos baúles grandes. Así hacían en mi casa. No sé cuántos son campesinos aquí, pero mi abuelo tenía los graneros así, pegados a la pared,
en unos baúles grandísimos, unas cosas de madera, unos cajones de madera con llave para que no se metieran los animales, las polillas, las cosas. Tenían que estar tapadas. Pero luego sacaban de allí por lo menos la caraota, que yo recuerde, y el maíz. Lo sacaban y lo ponían a remojar una noche en agua. Y de allí lo llevaban directo al terreno. Así era que yo veía que cultivaba mi familia. La palabra de Dios, la Biblia lo llama que es una semilla. Bueno, la palabra de Dios, la Biblia lo llama que es un martillo que rompe, que golpea la roca. También la Biblia lo llama el Señor que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra. Esa palabra, hermanos, el escritor, sucesor de Moisés, Josué, él dice que esta palabra tiene poder. Aló. Tiene poder. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cuándo? Gracias por preguntarle al pastor cuándo. La palabra tiene espíritu y tiene vida cuando usted la pone en su boca y la usa para la adecuada ocasión. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Por ejemplo, está demostrado allí por el Señor Jesucristo. Después de haber ayunado 40 días, tremenda arma. ¿Ves que no estamos en contra de que alguien ayune? ¿No? Solo que todo tiene su tiempo. Y Cristo en su tiempo sacó su tiempo para apartarse 40 días con el Señor. Después de haber armado su cuerpo con 40 días de ayuno, dice que tuvo hambre. Y fue llevado entonces por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y con el poder del Señor, con el respaldo del Señor, con ese ayuno de victoria, él entonces saca su espada y va al desierto para enfrentar al enemigo con la espada del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Es trascendente que la victoria más fuerte que tiene que enfrentar el Señor frente al enemigo es exactamente una confrontación de palabra. Amén, hermanos. No fue de forcejeo, no era de fuerza física, no era de poderes mentales, ultrasensoriales, de meditación trascendental, de cura de memoria, de sanidad interior. No. Era de confrontación de palabras. Dicen amén, hermano. Pero el enemigo sabiendo, el enemigo no lo sabe todo, pero sabe mucho. ¿Me hago entender, iglesia? No lo sabe todo, pero sabe mucho. Mire, cuando nació Moisés, él presentía que iba a nacer un niño y mandó a matar a todos los niños porque él no sabía que era Moisés. Lo bueno es que él no lo sabe todo, pero sabe mucho. Entonces, cuando nace el Señor, también a través de sus brujos él discernía que había un niño que iba a nacer, pero no supo que era el Señor Jesús. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Entonces manda a matar a todos los niños. Por eso es que el Señor va al desierto preparado por Dios para enfrentar al enemigo con la palabra. Y la palabra se hizo efecto cuando Cristo la puso en su boca. ¿Dicen amén? Cuando la puso en su boca. Qué importante es que usted y yo tengamos que enfrentar situaciones y que usemos la palabra adecuada en nuestra boca para lanzársela encima a esos problemas tan serios que nosotros tenemos que enfrentar día a día. Dicen amén, hermanos.
Y es por eso entonces que están los libros escritos con eventos especiales, como el libro de los Hechos, como el libro de los Salmos, donde aparecen los siervos y las siervas de Dios enfrentando al enemigo con la palabra. ¿Dicen amén? Y usted puede leerse el Salmo 55. Cuando David dice, ¿quién me diera alas de paloma? Volaría yo al desierto, escaparía del viento borrascoso. Me hubiera escondido si yo hubiese sabido quién era mi enemigo que me iba a atacar. Y es por eso que ese día él dice que la muerte lo sorprenda. Aló, bendito el nombre del Señor. Yo sí creo que nosotros debemos bendecir, pero hay enemigos que pertenecen al reino satánico a los cuales el Señor le tiene su paga. Todos dicen amén. Y punto. La ley de la siembra y de la cosecha, lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo? Gloria a Dios para siempre. Entonces, es ese mismo hombre que dice, el mismo David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Jehová es la fortaleza de mi vida. Cuando se juntaron contra mí mis malignos, ellos tropezaron y cayeron. Si no tenemos esta palabra así, las palabras son como un libro muerto. Por eso alguien dijo la palabra, la Biblia, hablando del libro de 66 libros, de una tapa y otra tapa, y las referencias, el índice, las conclusiones, los mapas, sin el Espíritu Santo es un libro muerto. Es letra muerta. Pero cuando esa palabra sale del granero, entonces es que se vuelve rema. ¿Eres tú, Señor? Si eres tú, yo voy. Haz que yo vaya caminando sobre las aguas. Come on. Vente, Pedro. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Cuando la palabra se volvió rema, cuando él la creyó. Aló. Fíjense que yo puedo ponerle un ejemplo que no es bueno. Hay personas que hasta se molestan un poco conmigo cuando lo menciono, pero lo voy a hacer porque es del caso que más conozco. ¿Verdad que los hermanos que están en la cárcel saben mucha Biblia? De hecho, que todavía están por ahí caídos y borrachos y le sacan a uno aquella carrataplan de versículos. ¿Sí o no, Nancy? ¿Tú los conoces? Tú vives cerquita. Y aquel poco de coy se paran ahí con una botella de ron o de anís y se paran allí y empiezan ta. ¿Por qué? Se conocen la palabra, se la han grabado en su mente. ¿Cuál es la diferencia entre que ellos la sepan de memoria? ¿Por qué esa palabra no pudo convertirse en un rema que le eliminara la adicción al alcohol, a la droga o las mañas del robo? Porque esa palabra es un semillero solamente. En su vida, esa palabra es exactamente el granero. El granero. Ellos la tienen guardada. Hay que sacar la palabra del granero. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Lo creo o lo digo?
Voy a poner otro ejemplo. Le coloco lo que pasa es que los hermanos que se entregan en la cárcel, ¿verdad? Los muchachos, la gente que está en la delincuencia, en la droga, en el alcoholismo, en la delincuencia, en el robo, ellos en la cárcel no tienen mucho que hacer. Entonces se ponen a aprender textos de memoria y eso es bueno. ¿Saben? Eso es bueno. Pero si no lo sacan de esos cajones, esa palabra no los puede ayudar. Yo me convertí y al poquito tiempo me gané un muchacho para el Señor. Hermanos queridos, y eso era un elefante en la cabeza de ese muchacho para aprender versículos bíblicos. Hermano, qué memoria tenía ese muchacho para aprender versículos bíblicos. De hecho, que me tenía que poner un poquito duro para ganarle las competencias bíblicas de la iglesia. Porque era que sabía. Pero ¿cuál era el problema de mi hermano? Mis hermanos amados, su versículo preferido era, a ver, ¿cuántos lo saben? Porque yo lo he contado aquí en la iglesia. Su versículo preferido, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de quién estoy hablando? El versículo preferido de mi hermano José Santana era: el hombre sabio recoge en verano. Ese era su versículo preferido. Pero cuando le pagaban las utilidades, las gastaba el mismo día. En serio. ¿Qué sucede con ese versículo y su vida? Que hay una separación entre lo que él sabe y lo que él hace. ¿Aló? Gloria a Dios para siempre. Usted puede escuchar a una persona que sabe mucha Biblia, y está bien que sepa mucha Biblia porque esa es la palabra de Dios bendita, sagrada e inspirada por el Espíritu Santo, pero si esa palabra que él sabe no está en su vida, no tiene una relación con su vida, es un granero lo que tiene el hermano. Un poco de granos, pues, que no ha sembrado, que debe sembrar. ¿Cuántos textos bíblicos no sabemos? Cosa que me preocupa a mí hoy, porque en el pasado la gente sabía mucha Biblia, pero vivía muy diferente a lo que sabía. Hoy la gente vive muy bonito, pero yo no sé cómo hacen para vivir tan bonito y no saben la Biblia. Qué cosas, ¿verdad? Qué desbalances. Pero qué importante saber las Escrituras, porque cuando yo las sé, eso tiene un resultado. ¿Sí o no? ¿Aló? Cuando yo las sé y vivo en esta palabra, eso tiene un resultado. ¿Sí o no? La palabra del Señor lo dice. Eso tiene un resultado. Nunca se apartará este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermanos, los textos bíblicos, cuando usted lee la palabra de Dios y no entiende un texto, usted debe preguntar al Señor, a un maestro de la iglesia, ¿qué significa? No pase en vano. No deje eso así, sin entender. ¿Cómo se va a quedar sin entender? Usted debe saber qué fue lo que quiso decir el Señor, porque le tengo una noticia. El Señor dijo estas palabras: escudriñad las Escrituras. Mire por qué. Porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ay, hermano querido, una de las razones por la cual yo no soy testigo de Jehová es porque los testigos de Jehová dicen que
la salvación le pertenece a Dios y que eso se recibe más allá. O sea, uno aquí no es salvo, sino que uno es salvo por allá. Y si uno por allá llega y resulta que no era salvo, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, ¿a qué tribunal voy yo? ¿A dónde me quejo? ¿Dónde me puedo librar si no soy salvo aquí? No, yo me quiero ir de esta tierra clarito. Dicen amén, hermano. Entonces, San Juan 5:39 dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Aló? De tal manera que uno no puede dejar esto en blanco. Uno no puede dejar esto ahí así sin entender, porque hay un contenido de salvación en las Escrituras. Jesús dijo, porque haciendo estas cosas que están aquí, no caeréis jamás. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para hacer en él conforme a lo que está en el escrito. Y ahí es donde viene el resultado de los que la sacan del cajón, del granero y la siembran. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted es una persona que sabe mucha Biblia y es muy espiritualista y no le salen las cosas bien, tiene que mandarlo a la palabra. ¿Dicen amén? Porque no es cuestión de saber, hay que saberlo, por Dios. No estoy diciendo que es muy lindo saberla, pero que hay que vivirla, que hay que comprenderla. ¿Cómo es posible que el hermanito diga, el hombre sabio recoge en verano y cuando cobra lo primero que hace es irse para el Sambil y gastar todas las utilidades? ¿Dónde está lo que él sabe con lo que él hace? Hay un divorcio entre lo que él sabe con lo que él hace. Y la palabra entonces, ¿cómo queda ese hermano con la palabra? Ese hermano le gustó el texto, pero la palabra de Dios no solamente me tiene que gustar, porque es una espada, y la espada puya, y si puya duele. Y hay domingos que esta palabra se vuelve una espada para mí. ¿Aló? Hay días, hay domingos que la palabra se vuelve un bálsamo. Ay, entonces el hermano London sale feliz de la iglesia. El pastor se dejó usar porque nos echó bálsamos a todos. Y cuando el pastor trae la vara de corrección, no matará al muchacho. Nunca se dice, no falta la necedad en el muchacho, mas la vara de corrección lo salvará de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo castiga a tiempo lo salva. La vara salvará al muchacho de la muerte. ¿Saben qué? La falta de reprensión en tu hijo o en tu hija va a hacer que tu hijo te quiera mucho y te bese y te abrace. Pero los pellizcos, las correas que usted le evitó, se la van a dar allá en el liceo o en la universidad. ¿Y con cómo se la van a dar? Ay, pastor, si lo agarra la alumna usted, pastor, usted va preso. Bueno, yo tengo un compromiso por encima de la alumna, que es la palabra de Dios. Yo tengo un compromiso por encima aún de la constitución de este país. Dicen a mí, para mí, la máxima constitución de todas las constituciones es este libro. Bendito el nombre del Señor. Así que yo tengo un compromiso, primero, sin faltarle el respeto a las leyes, sin faltarle el respeto a la constitución nuestra. Este libro está por encima de mi constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este es el libro sagrado. Por eso aquí dice la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Este es el libro en la boca. ¿Verdad que muchos de nosotros estamos viviendo cuentos de camino?
Déjele eso a Valentina Quintero. ¿Verdad que sí? Cuentos de camino. Hay hermanos que ligan la Biblia, ligan la Biblia con cuentos de camino. ¿Saben qué es eso, verdad? Yo he escuchado hermanos decir textos ligados con costumbres. ¿Cómo se llaman? Dichos populares. ¿Verdad que sí? ¿No ha escuchado usted cristianos así que tienen esa liga? Se llaman los cristianos ligaditos. O sea, que dicen un texto bíblico o la mitad de un texto bíblico y el otro es un refrán. ¡Wow! ¡Qué cosas!, ¿verdad? Sí. Mira que te mando aunque te fajen chiquito. No, eso no lo dice la Biblia. No, la Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Aló? Y el Señor dijo, no, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ni que su rama enderece. Oh, eso no lo dice la palabra. ¿Aló? No me ligue la palabra, porque la palabra no se le puede añadir, ni se le puede quitar. Esto es lámpara a sus pies y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Esa es la palabra de Dios. Dice el amén. Este es un libro muy sabio, que lo tenemos empolvado. Algunas personas lo tienen en el escaparate. Bueno, el escaparate ya no existe, ¿no? Existe el mismo, pero con otro nombre, ¿verdad que sí? Ahora las cocineras no se llaman cocineras, sino chef. Las costureras ahora son diseñadoras de moda. ¿Verdad? Imagínense que la gente, para darle cargos a las personas en los restaurantes, al que lava los platos, para no decirle lavaplatos, le dicen steward. Qué nombres tan bonitos, ¿verdad? Huevos fritos. Ay, eso tiene un nombre, ¿verdad? Son los mismos huevos fritos. Qué bueno. Entonces, yo me quedo con el libro porque es inspirado por Dios y útil para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, dice Pablo escribiéndole a Timoteo, para toda buena obra. Este es el libro. Un libro de consulta diaria. Un libro para comérselo, para estudiarlo y para enseñarlo. Para enseñarlo. Bendito el nombre del Señor. A la gente que viene a la clase de discipulado yo le doy, por supuesto, hay temas allí sobre las Escrituras, sobre la Biblia, y yo les meto a esos estudios, les meto el bosquejo general de la palabra de Dios. Y tan fácil que es aprendérselo, ¿verdad? En todas las tapas de la Biblia está el bosquejo general de la palabra de Dios. 5 libros del Pentateuco, ley mosaica, 12 libros históricos, el recorrido del pueblo de Israel durante su peregrinaje, 5 libros poéticos, 17 proféticos, 5 mayores, 12 menores, 4 evangelios, un libro del Espíritu Santo y de los apóstoles llamado el libro de los Hechos, 14 cartas paulinas, algunos dicen que son 13, otros dicen que son 14. Yo creo que el libro a los hebreos lo escribe el apóstol Pablo, y son el número 14 que él escribe, y 7 cartas generales, cartas dirigidas universalmente a todos los países, pueblos, naciones y lenguas. Ese es el libro. Y finalmente el libro de Revelación o Apocalipsis. Amados hermanos, si nosotros fuéramos más cristianos, saben que Dios no quiere que nosotros cambiemos de religión. Dios quiere que nosotros cambiemos de vida. Aquí hay cultura, aquí hay enseñanza, aquí hay instrucción, aquí hay educación, aquí hay sabiduría, aquí hay conocimiento, aquí hay ciencia, aquí hay revelación de Dios.
Y es por eso que el Señor dice, oh profundidades de las riquezas de Dios, porque cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios o quién le dio a Él para que Él tuviera? Porque de Él y por Él son todas las cosas. Entonces, por eso es que el escritor dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para hacer en él conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo le va a salir las cosas a usted según la palabra de Dios? Bien. Y bien está ligado a bendición. Y bendición está ligado a prosperidad. Y bendición está ligado a sanidad. Y bendición está ligado a familia. Y familia es una bendición. ¿Dicen amén? Y hermandad es una bendición. Amén. Si alguna cosa ha querido destruir el enemigo, y aquí Dios sí ha querido defender, es a la familia. Yo creo que después del Evangelio de Jesucristo, lo más grande que Dios quisiera que nosotros tengamos es la familia. Una familia educada, una familia formada en las Escrituras. Pero lamentablemente hemos descuidado la palabra. No sé cuántos pueden decir amén conmigo. Yo me meto en el mismo cajón. Hemos descuidado este libro. Es sabiduría, hermano. Libro profundísimo, que no deberíamos tenerlo en ninguna biblioteca, solamente allí llevando polvo, sino que es un libro de consulta diaria. Consulta. Tenga uno en su oficina, no para tenerla ahí, abierta en el Salmo 91, dicen. Hermano, deje la Biblia abierta en el Salmo 91 y acuéstese a dormir sin orar, que el Señor te cuida. Yo he visto ministros del Señor haciendo esto. Una persona está endemoniada, entonces abren la Biblia y le hacen que Yo vi a uno que le hizo y la muchacha, yo no sé si era karateca, se levantó así como Bruce Lee y en el aire le pegó 2 puntapiés en el pecho y lo tumbó. A correr se ha dicho. Porque hay gente que lo usa como un amuleto, ¿verdad? Hay gente que lo usa como un amuleto y la palabra de Dios la usan los brujos como un amuleto. Pero la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, no usamos la Biblia como un amuleto, sino como un libro de enseñanza profunda para aprender de ella y caminar en ella. Por eso cuando el Señor escribe a través de Ezequiel, dice, yo les daré un corazón nuevo para que anden en mis mandamientos que yo les mando hoy. Muchas de nuestras vidas están muy torcidas y el mundo influyendo sobre nosotros porque no está claro para ti este libro. Cuando este libro está claro para ti, hermano, apártese de vosotros toda gritería. Apártese. ¿Ah? Quítese de vosotros toda clase de enojo. ¿Qué más nos manda quitarse de nosotros? A ver, hermano, apártese de nosotros, quítese de vosotros toda ira, toda gritería. Ay, pastor, vengo para que me eche fuera el espíritu de gritería, pastor, porque estoy gritando mucho. No, yo no le puedo quitar a usted esa gritería. Usted deje la gritería. Pastor, estoy lleno de ira. Écheme fuera el demonio de ira. Hermano, échelo usted mismo. Porque la Biblia dice, quítese de vosotros. No quítenle a vosotros. Usted mismo se puede quitar ese espíritu de gritería. La palabra del Señor está clara. No dice aquí, y ahí estamos en desobediencia, es un pecado tremendo que está cometiendo la iglesia. No os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque qué conveniencia tiene Cristo con Belial. ¿Y qué unión tiene la luz con las tinieblas? Imagínense cómo habla el Señor.
Y qué triste, hermano, que a veces gente del propio equipo ministerial, gente que ha estado en nuestros cuerpos directivos, están hoy preñados o preñadas, porque los hombres también están preñados. Por Dios, hermano, cuide su cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. La Biblia lo dice, no te unas en yugos desiguales con los incrédulos, porque ese es un gran problema. Mañana usted va a estar aquí solito en la iglesia y el cónyuge suyo que no es cristiano, ¿cómo lo vas a obligar a venir al culto? Y usted le dice, mira mi amorcito, te quiero mucho, te adoro. Tú eres la vaca, yo soy el toro. Véngase. Nada, no quiere venir al culto. No puede venir al culto. No le llena el culto. No puede con el culto. Y la gente dice, pero qué cabezona es, ¿por qué no entiende que en el culto se pasan los momentos más lindos, más hermosos? El pastor con sus enseñanzas, el culto es una bendición, ahí están los hermanos, hay música, ahí le dan cariño a uno, le dan abrazos, lo saludan todos los domingos. Abner canta como los ángeles. Hay amigos, hay hermandad, hay camaradería cristiana, hay una cantidad de cosas. ¿Por qué esta hermanita cabezona, esa impía, no entiende, no se comprende? Entrégate. Casi que lo ungimos con aceite caliente de camión y no viene. Porque es que lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso es que la gente no entiende. Porque no entienden la palabra. No, ese se va a entregar, pastor, que se lo juro. Cuando la Biblia dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Se lo juro, pastor, que ese va a entregar consagradito. ¿Sabe que hay hermanas que sus esposos son inconversos y me piden la oración a mí? Pastor, ese bicho malo, ore por él. Repréndelo, pastor, en el nombre de Jesús, échele aceite caliente. Y yo me meto en la oficina y oro ahí. Eso sudamos orando. Ella pretende que cuando uno ora por su esposo inconverso, cuando ella llegue a la casa lo va a encontrar de rodillas, las manos levantadas al cielo, orando. No, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Se acuerdan del cochino? Usted agarra un cochinito. ¿Verdad que son lindos los benditos cochinos chiquitos? Usted los baña bien bañaditos, hermano. Los seca con un secador, le pone unos toquecitos de perfume de la hermana. Le pone un lazo. Yo antes le ponía un color, pero ahora no puedo. Porque el que yo le ponía le quedaba lindo, pero ahora los hermanos dicen, pastor, entonces usted es de qué color. Póngale el lazo que usted quiera, a mí no me esté viendo así. Amén. ¿Qué pasa cuando usted lava el cochino, lo pule, lo limpia, le pone el lacito, le echa talquito? Suéltelo. Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del espíritu. Hermano, la salvación es una revelación. La revelación es un nuevo nacimiento, es un corazón nuevo. Esa persona que gusta de usted, que usted gusta de él, de ella, como usted quiera, puede ser muy chévere, muy educada, muy culta, pero no se le ha revelado lo que a usted se le reveló. Ella o él no saben lo que es la presencia del Espíritu Santo en su vida, no saben lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, no saben lo que es la revelación de las Escrituras, no saben lo que es el rema, cuando Dios le dice, cuando Pedro le dice a Cristo, si eres tú, haz que yo vaya caminando sobre las aguas. Esa revelación solo la reciben los que hemos nacido de Dios. Amén, hermano. Y ahí es donde suceden los grandes milagros. Por eso es cuando el Señor le dice a Lázaro, siento la presencia de Dios. Se le para frente a la tumba, le dice, Lázaro, si lo llamó, ¿es por qué? Lázaro. No, lo estaba despertando cuando lo estaba llamando. Lázaro. Como tenía venda por todos lados. Ajá, pues no, ven fuera.
yo voy, Señor. Y salió. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Claro. Hermanos, son los milagros. Son el poder de Dios. Así es que Dios extirpa los cánceres. Así es que Dios borra de la sangre el HIV. Y la gente dice que no, que no. Claro que sí. Así es que Dios sana. Así es que Dios provee. Así es que Dios protege. Así es que Dios guarda a uno. Dicen amén. Así es que Dios abre ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunde. Así es que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso. Lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Así es que Dios bendice. Así es que Dios abre puertas. Así es que Dios multiplica. Así es que Dios nos bendice nuestros bienes, nuestros alimentos, lo multiplica. Así es que Dios nos ha preservado y nos ha guardado. Así es que Dios se mueve. Aleluya. Así es que Dios trabaja. Gloria a Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No es cuestión de ser religioso. ¿Saben qué? No me gusta ser religioso. No me gusta ser fanático. Y no me gusta ser espiritualista. Me gusta la espiritualidad, que es otra cosa. Ser espiritual es una cosa muy linda, pero ser espiritualista es ser fanático. Y los fanáticos han echado mucha broma al evangelio. Nos han rayado delante de los impíos. ¿Saben qué? La gente piensa que estos servicios que nosotros hacemos aquí son aburridos. ¿Por qué? Porque la gente allá afuera ha mostrado esa imagen negativa del evangelio. Mucho fanatismo, mucho legalismo. Todo es pecado, todo es malo. No mires, no gustes, no toques, y lo dice la Biblia que es así. ¿Lo han leído, sí o no? Así dice la Biblia: no manejes, no toques, no gustes y no mires. Todo es un no. Es como cuando yo fui a un negocio de una señora. No se presta el teléfono. No toque la mercancía. No se aceptan cheques. No se recueste de la vitrina. Yo le dije: ay, qué negocio tan negativo. Vámonos. Vámonos de aquí. De broma le dicen a uno en la entrada: no pase. Qué negocio tan negativo. Ay, Dios amado, así hay algunos cristianos. Todo es malo, no mires, no toques. ¿Saben por qué tenemos que estarle prohibiendo cosas a la gente? Donde en el tiempo pasado, en el evangelio pasado, la gente hacían reuniones de días y de semanas enteras a ver hasta dónde se podía cortar la hermanita el cabello, hasta dónde qué color, qué cosas y qué. ¿Saben por qué caía la iglesia en esos errores tan profundos? Por desconocer las escrituras. Hermanos, cuando usted conoce este libro, usted sabe, el Espíritu Santo y la iglesia, por supuesto, porque la iglesia tiene poder, tiene un camino para nosotros. Amén. Y yo viví un tiempo en la religión, hasta que comprendí que solo hay una forma de ser religioso: visitar a las huérfanas y a las viudas en sus necesidades. Eso es lo que dice la Biblia solamente de la parte religiosa. No hay una más. Si alguno se cree religioso, vaya y visite a los huérfanos y a las viudas. Eso es todo. Ese es el único acto religioso que yo conozco. De resto, más nada. Entonces estoy libre. Me quité el traje de religioso y me voy a la palabra. Me voy hacia Cristo Jesús, que es maravilloso y precioso. Amén. Entonces veremos la gloria de Dios en el andar con Cristo, en el andar con el Señor. Veremos la gloria de Dios en el caminar con el Señor, en esta palabra maravillosa. Y todo te saldrá bien. Vaya a la palabra. Cómase la palabra. Vamos a ponernos de pie.